Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenos días a todos los que están a través de Facebook. También hoy estamos haciendo ya una prueba a todos nuestros amigos de YouTube, también haciendo el estudio en vivo. Y bueno, queremos aclararle primero algunas cosas que, bueno, habíamos estado ausentes de los estudios, algunas clases. Hace 8 días de matrimonios. Gracias a Dios ya estamos hoy de regreso. La clase del temor del hombre de los miércoles, sí tuvimos 2 ahí, clases que no pudimos transmitir. Fueron diversos temas técnicos, sobre todo, que nos impedían ahí poder estar con ustedes, pero ya estamos de regreso. Esperemos que podamos terminar las últimas semanas de manera correcta antes de comenzar las vacaciones, ¿verdad? No es que los cristianos tengamos vacaciones, pero sí el periodo vacacional que normalmente las escuelas, los trabajos dan. Bueno, nosotros también entendemos que muchos de ustedes salen, que muchos de ustedes van y están visitando a sus familiares, disfrutando también de un buen descanso. Así que la próxima semana, tal vez a mediados de diciembre, vamos a hacer una pausa y vamos a comenzar en la segunda semana de enero, pero le vamos a dar más detalles la siguiente semana. Pero lo importante es que ya estamos de regreso aquí en nuestro estudio. Vamos a hacer una oración. Mientras hacemos la oración, usted dispone su corazón. Por acá me traen la Biblia para que podamos usarla y no esté usando los versículos que tengo aquí, sino que nos vayamos al mismo tiempo encontrando los versículos y así usted pueda llegar a ellos. Así que vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias por la gran bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias por la bendición de poder entenderla por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por iluminar nuestro entendimiento, ayudarnos a comprender tu palabra de manera correcta, darle sentido correcto a lo que tú querías decir a la audiencia original y poder, Padre, hoy aplicarlo a nuestros días. Te pedimos que eso siga haciendo tu palabra sobre nosotros y que sea, Señor, lo que nosotros podamos amar y obedecer. Te lo pedimos, Padre. Ayúdanos en este tiempo hermoso a poder poner este tiempo en tus manos, nuestro ser, nuestro oído, nuestro corazón y nuestra voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues hoy tenemos la continuación, hermanos, de cómo estar redimiendo un matrimonio, cómo poder estar atentos a lo que Dios comienza a hacer en la vida del primer matrimonio y después en el matrimonio hasta nuestros días. Vimos que Dios es el creador del matrimonio. Vimos que Él tiene un diseño divino con el cual Él creó el matrimonio. Él es el creador. Y nosotros, o el primer matrimonio, se encargaron de deshacer ese diseño hermoso, perfecto de Dios. Y ahora nos corresponde a nosotros como creyentes ver a la luz de la palabra cómo Dios está redimiendo ese matrimonio, cómo nos da instrucciones en su palabra. Lo comenzamos a ver allá en Efesios capítulo 5, versículo 21, donde comenzamos a ver que Dios nos da un principio de sumisión mutua como uno de los frutos de la llenura del Espíritu, de estar llenos y saturados de su palabra, de sus mandatos, de su persona, de sus deseos, de su voluntad, de sus mandamientos. Y esto hace que a nosotros estar motivados en el amor que le tenemos al Señor, porque Él nos amó primero, nos salvó. Entonces nosotros correspondemos a una obediencia en nuestras vidas, no perfecta, pero sí con el deseo de estar siendo cada vez más hechos a la imagen de Jesús. Entonces, ese primer principio lo podemos ver ahí en Efesios capítulo 5, versículo 21, donde dice: sujetaos unos a otros en el temor del Señor.
en el temor de Dios. Y sobre ese principio, hermanos, está cimentado, ahora sí, las relaciones que hay entre esposo y esposa, entre padres e hijos, y más adelante en los versículos hasta el capítulo 6 de Efesios, la relación entre los empleados y los patrones, hablando en la relación laboral. Pero estas tres ilustraciones de relaciones que Dios nos muestra ahí en Efesios 5 y 6 están cimentados sobre este primer principio de someteos unos a otros en el temor del Señor. Vamos a recordarlo, vea lo que dice la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y decíamos que este es un principio de la llenura del Espíritu Santo, de la palabra de Dios saturando nuestras vidas. Pero vea lo que dice el versículo 22 que ya vimos. Comienza con el orden y comienza con las esposas, que ya lo estudiamos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vimos entonces que la manera de comenzar a redimir el matrimonio con su palabra, con sus mandatos, con sus deseos, su voluntad, la voluntad de Dios obviamente, es un indicador primero hacia las mujeres, primero hacia las esposas. Ya lo estudiamos, puede usted revisar los videos y revisar que ahí está la voluntad de Dios. Si queremos comenzar a redimir un matrimonio caído, si nosotros nos decimos creyentes, cristianos, entonces el mayor de nuestros deseos va a ser querer agradar a Dios, y en ese papel la esposa es sumamente importante que lo pueda comprender y reaccionar a esa voluntad de Dios. Vamos a ver de qué manera al terminar la clase. Pero ya dejamos las bases, ya estudiamos las casadas estén sujetas a sus propios maridos, estudiamos la palabra sujeción, etc. Y en la última clase comenzamos con los esposos. Si hay que redimir un matrimonio caído, que todos lo tenemos sin Cristo, algunos creyentes jóvenes tienen la bendición de poder comenzar un matrimonio cristiano dentro del cristianismo, dentro de la palabra de Dios. Se casan en el Señor, dice la Escritura, aún con todo y eso, su naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que los hace vivir como Pablo en Romanos 7, los hace pecar, y se casaron con un pecador, con una pecadora, y aún teniendo ya no los sufrimientos de los que sí tuvimos que casarnos sin el Señor, sin Cristo en nuestras vidas, aún con todo y eso, todavía se siguen viendo las resacas, las reservas, las remesas de la naturaleza pecaminosa en la cual estamos viviendo. Y aún es necesario en matrimonios cristianos que comenzaron su relación obedeciendo a Dios, que tuvieron estudios prematrimoniales, que vivieron creciendo a través de escuchar los principios para un matrimonio bíblico. Aún esos matrimonios necesitan ser cada vez más como Cristo. Y al ser cada vez más como Cristo, reflejar en nuestro matrimonio el amor que Cristo tiene por su iglesia. Que esa es la meta de un matrimonio, ¿lo recuerda? No es ser felices, eso viene por añadidura. Pero no nos casamos para ser felices, nos casamos entendiendo que nuestra relación va a ser el reflejo que le muestre a los que no creen en Dios, que les muestre cómo es que Cristo ama a su iglesia y da su vida por ella, y cómo la iglesia se sujeta a ese Salvador hermoso, a su novio, y el novio ama a la novia. Obviamente, hermanos, siendo honestos, es que por muy bendecido que sea tu matrimonio y obediente, todos necesitamos todavía de acrecentar ese reflejo, esa imagen de cómo Cristo ama a su iglesia.
Siendo honestos, a todos nos falta, y por eso damos estos estudios. Por eso las iglesias se esfuerzan porque siempre haya estudios para matrimonios, como los pilares de una familia. Así que no menosprecie estos tiempos, ¿ok? Y vimos un solo principio que nos llevó a la otra clase y hoy vamos a terminar. Dice, los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Y aprendimos que el amor que nosotros conocimos nos enseñó el mundo sin Cristo cuando crecimos, que vimos en la televisión, con nuestras familias, con nuestros vecinos. De ahí fuimos adaptando un concepto, los hombres, del amor, que obviamente no se parece casi nada a lo que significa el amor en las Escrituras. Entonces nos hace Dios a través de Pablo, en ese tiempo a los Efesios, un mandato y dice, los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Entonces, no solamente es un deber de amor, de un amor que no tenemos un concepto correcto, sino incluso nos dice cómo sí hay que amar a la esposa. Y nos dice como Cristo amó a su iglesia. Y vimos la última clase, esta clase de amor que Cristo mostró, muestra y mostrará hasta que venga por su iglesia. Es un amor sacrificial. Cristo dio su vida por la iglesia. El hombre está llamado a dar su vida. Si es literal, es literal. Pero si no, algo más tormentoso aún para los hombres, sabiendo que tenemos en los estudios que dimos de la caída, esa tendencia a no esforzarnos, esa tendencia a conformarnos, esa tendencia a ser egoístas. Nos cuesta trabajo ya no dar nuestra vida literalmente y ser sacrificados por nuestra esposa, que obviamente la mayoría de los casos Dios no nos los ha pedido, pero hay historias conmovedoras de hombres de Dios entregando la vida por sus esposas. Pero en este sentido se trata de tu vida, lo que tú consideras tu vida, tus tiempos, tu dinero, tu diversión, tu descanso. Lo otorgas sacrificialmente. ¿A quién? A tu esposa. Fue duro, y es duro darnos cuenta que nos cuesta más trabajo, así como a la mujer, sujetarse, someterse a su esposo, porque hay una maldición desde Génesis 3:16, en donde le dijo Dios a la mujer, tu deseo será para tu marido, de controlarlo, gobernarlo. Entendemos por qué a la mujer, aún cristiana, le cuesta someterse a su marido, sujetarse a él. Pero de la misma manera, al hombre que trae la maldición de trabajar con el sudor de la frente, ¿lo recuerda? Génesis 3:17 al 19. Con espinos y cardos. Te va a costar trabajo el trabajo. Y obviamente esa tendencia a no querer esforzarnos, imagínese a darle su tiempo de descanso a su esposa. Imagínese darle su tiempo de diversión a través del fútbol, una película, otro deporte, ¿verdad? Y decirle a la esposa, vamos a ver lo que tú quieras ver. No, está la lucha. Siéntate a ver conmigo el fútbol. ¿Lo recuerdas? Estuvimos estudiando eso. Dar nuestra vida por nuestra esposa como Cristo la dio por su iglesia es algo que va más allá y que solo, como le voy a decir al final, se va a poder lograr. Entonces, esposas estén atentas en la clase y esposos estén atentos al final de la clase, porque más adelantito vamos a ver cómo se logra esto, cómo la mujer se va a lograr sujetar de manera más fácil, no perfecta, pero más fácil a su esposo, y cómo el esposo va a poder amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, o todo lo que implica esa frase. ¿Le gustaría saber cómo lograrlo? No se desconecte, no se salga, ¿ok? Entonces, para que lo vea en vivo, porque sé que después puede ver la clase. Vamos a ver en segundo lugar que allí en Efesios 5, 26 y 27, Pablo, o Dios a través de Pablo, da otra instrucción de cómo redimir el matrimonio
dando instrucciones a los esposos. Y vea lo que dice ahí, Efesios 5, 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El hecho de que Dios se diera a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que haya ofrecido su propia vida, no fue algo heroico, algo para recordarlo a lo largo de los milenios, ¿verdad? No fue algo para su propio beneficio. Si bien es cierto que fue para glorificar a Dios, para su gloria, fue para beneficio de toda la iglesia. Iglesia, hermanos, que en ese momento de la crucifixión, a través de la obra de Cristo, poco tiempo después comienza en Pentecostés. Pero ese sacrificio de darse a sí mismo fue de beneficio para la iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, dice ahí en el versículo 26. Específicamente, hermanos, Él se entregó a sí mismo. Pero vea lo que dice el versículo 26. ¿Para qué? Para santificarla. Ahí está. Ese para es una cláusula de propósito. Él se entregó a sí mismo con un propósito. ¿Qué era qué? Apartar, llamar para sí a una iglesia de elegidos. Y más adelante dice, ahí viene otro objetivo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Vea qué hermosas palabras, a fin de presentársela. Cuando Él viera esa iglesia, la viera como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa y sin mancha, agrega el versículo 27. Y escuche esto, hermano. Así como el objetivo del amor y de la abnegación de Cristo fue el bienestar de su iglesia, el objetivo del amor y la abnegación del esposo debe ser el bienestar de su esposa. Esto obviamente va en contra otra vez de la naturaleza egoísta con el que todo hombre lucha, con el que todos nosotros los varones luchamos. Porque normalmente, si nosotros nos entregamos en algún servicio a nuestra esposa, no es para el beneficio de ella, para santificarla, para que sea mejor, para presentarla delante de nosotros mismos y maravillarnos, viéndola cada vez más hecha a la imagen de Cristo. No, sino que nuestros motivos, la mayoría de las veces, son egoístas. Tengo en mi mente muchas ilustraciones, pero no quiero que me gane el tiempo. Entonces, quisiera nada más agregar que usted, varón, esposo, revisa en tu corazón si de verdad cuando tú haces algo por el bienestar de tu esposa, ella es el objetivo primario. Te agrada que ella crezca, madure, aprenda, para verla como esa iglesia gloriosa y sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. O lo que haces es, le das, le ofreces, le sirves, porque sabes que vas a obtener, o tarde que temprano está escondida un deseo pecaminoso. Una manera de demostrar e ilustrar esto es que muchos esposos hoy atienden a sus esposas, les proveen de lo necesario, porque quieren esperar recíprocamente el que las esposas les atiendan como reyes. Viene la frase que seguramente usted ha escuchado, no en su matrimonio, tal vez en otros. Para eso te doy gasto. ¿Por qué me hiciste esto de comer? No agradecemos ni siquiera el esfuerzo de nuestra esposa de picar las cosas, de guisarlas. No. Y que en eso nosotros nos sintiéramos orgullosos, hermanos. Y que agradeciéramos a Dios por ese esfuerzo cuando estás orando por la comida.
Pero ahí nos podemos dar cuenta cómo muchas veces es, ¿por qué hiciste esto? Si sabes que a mí no me gusta. Entonces el beneficiario eres tú, ¿te das cuenta? No es tu esposa, no es el gozo de verla atendiendo a tus hijos, atendiéndote a ti. Y así nos podemos ir con muchas ilustraciones. Pero quiero que sea el Espíritu Santo quien te ayude a ti en lo particular, a que esta mañana tú te des cuenta cómo es que las cosas que tú puedes hacer para tu esposa normalmente traen escondido un beneficio egoísta propio que quieres obtener. Cuando un esposo ama a su esposa como es debido, su matrimonio estará marcado por un ambiente de crecimiento sano y madurez. La esposa se sentirá segura en el amor de su esposo incondicional y ella prosperará tanto espiritual como emocionalmente, y eso le va a dar gusto al esposo. Revisemos esta mañana, hermanos, si nosotros estamos redimiendo ese matrimonio caído, estamos redimiendo ese matrimonio con la naturaleza pecaminosa, si tú te casaste en Cristo, y que esta mañana seas honesto y reconozcas que tal vez muchas veces te estorba, varón, hacer las cosas para beneficio solamente de tu esposa. Y cómo reconocer esta mañana que el Espíritu Santo te está mostrando tal vez en este momento que muchas de las cosas son, dirían coloquialmente, con jiribilla. Te quieres salir con la tuya en algún área. Quieres pedirle algo posteriormente. Quieres condicionarla con el tiempo. Quieres mostrarle cómo hiciste algo y que ahora le corresponde a ella hacer algo por ti. Pero el mandato de ella es respeta, sujétate a tu esposo. Hermano, estoy hablando de gente cristiana. Muchos cristianos aún tienen remanentes incluso de ni siquiera hacer las cosas para beneficio de su esposa. Están pensando en el placer para ellos. Y solo dan la instrucción a la esposa. Hoy vamos al béisbol. Tal vez la esposa lleva años sabiendo que acompaña con mucho gusto a su esposo, porque a él le agrada el béisbol. Pero el esposo lleva años sin darse cuenta que solo le está dando una orden, como si fuese por default. Ella ya sabe que me gusta el béisbol. Y cuando se atreve a decirte, hoy nos podríamos quedar en casa a ver una serie, una película, tú y yo, ¿qué te pasa? Ya vas a empezar. Siempre de egoísta. Hoy que quiero darme ese gusto. Y empiezan tus argumentos. No sé cuáles utilices. Estoy poniendo solo una ilustración. ¿Y el beneficio de ella? Es que quieres y buscas placeres para ti, que tal vez no son placeres para tu esposa. Entonces el beneficio es para ti. ¿Cuándo te vas a negar, varón? Esposo, ¿cuándo va a ser ese amor sacrificial en donde veas la prioridad, el beneficio de ella? Revisemos. Pero si quieres redimir tu matrimonio, debes de sentar tu matrimonio sobre esta base. Para que en los siguientes estudios, en donde entremos a profundidad a esto, hermanos, dejes que el Señor, si fuera dentista, haga una endodoncia. Si fueses un médico cirujano, hagas una operación en donde dejes limpio todo adentro. Porque es necesario limpiar muchas áreas en nuestro matrimonio. Versículos 28 al 31 de Efesios 5. Ahí encontramos un principio más para los esposos para redimir nuestro matrimonio. Acompáñeme a leer Efesios 5, 28 al 31, hermano. Efesios 5, 28 al 31. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Los dos eran una sola carne. ¿Se acuerda de este principio allá en Génesis? En los versículos 28 al 31, Pablo destaca, hermanos, un punto teológico importante basado en la creación del hombre y la mujer, allá en Génesis. Observe nuevamente el versículo 31, por favor. Ahí Pablo cita Génesis 2:24. Palabras que Dios dijo después de crear a Adán y Eva, ¿lo recuerda? Recuerden el objetivo horizontal del matrimonio. La idea de convertirse en una sola carne describe la unión, unidad del matrimonio. Crecen en su unión entre sí y se convierten en una sola carne. Esta idea de una sola carne, si usted lo recuerda, ha sido el fundamento del pensamiento de Pablo desde el principio. Una sola carne. Todos ustedes saben qué significa la palabra autocuidado. Que me cuido a mí mismo. Y es normal, es natural que la mayoría de ustedes, hombres y mujeres, tomemos, por ejemplo, una ducha con regularidad, ¿no es cierto? Si empezamos a oler que no huele muy bien, como que no es necesario muchas veces que nos obliguen, nos mencionen, nos digan que debemos de ducharnos. Igualmente, tienes una necesidad de alimento, tu cuerpo siente esa necesidad y no te están mandando llamar, ¿verdad? A que te sientes a comer. Normalmente ese autocuidado te lleva a cualquiera de nosotros y es normal que nos lleve a autocuidarnos. Es normal. Pero Pablo aquí presenta una comparación con los esposos de cómo deben amar a sus mujeres así como ellos se aman a sí mismos. Nadie tiene que obligarte, varón. Nadie me obliga a mí a cuidarme o a cuidar de mí mismo, ¿no es cierto? No sería normal que odiaras tu cuerpo, el negar alimentarlo durante bastante tiempo, o nunca asearte, que fueron los ejemplos que puse, podía poner otros. Creo que es normal alimentar tu cuerpo y cuidar de él de alguna manera. Si te sientes mal, te da dolor de cabeza, creo que no es necesario que alguien te obligue a ir al médico o tomarte algo que tengas en casa para que se calme ese dolor. Ese es autocuidado. Nadie te obliga, que es la idea central de lo que Pablo quiere decir aquí con la frase: maridos, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Esa es la idea que Pablo quiere dar aquí, hermanos. Que no te tienen que obligar a autoprotegerte, autocuidarte. Tenemos que tener cuidado con la frase que dice, como se aman a sí mismos. Porque normalmente el mundo enseña una frase parecida a esta, que en cierta medida es verdad, pero no en todo contexto. El mundo enseña lo siguiente: nadie puede dar lo que no tiene. ¿La has escuchado alguna vez? Nadie puede dar lo que no tiene. Y en cierto sentido esta frase, hermanos, es verdad. Tal vez si yo te pidiera, te encontrara ahorita, tuviéramos la oportunidad aún incluso platicar por redes sociales, por Zoom, te pudiera decir, oye, ¿me puedes prestar en este momento 100,000 pesos? Si no los tienes, hermano, con todo el dolor de tu corazón o hasta molesto, decir, ¿qué te pasa? No tengo 100,000 pesos, no te los puedo prestar. ¿Por qué? Porque en realidad no los tienes. Pero no en todos los contextos nos negamos a dar lo que sí tenemos. Y el amor a uno mismo es algo, escuchen, que las Escrituras nos dicen que tú y yo siempre hemos tenido. Por eso es que Jesús, no quiero ir a los pasajes, sino solo recordártelo, llega un maestro de la ley y le dice y le pregunta, maestro, ¿cuáles son los mandamientos más grandes? ¿Cuál de todos los mandamientos es el mayor? Y Jesús le contesta, parafraseando, hermano, sé que conoces tal vez el pasaje. Y Jesús le da dos. Y primero le dice, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. ¿Amarás a quién?
a tu prójimo, escucha con mucha atención lo siguiente, como a ti mismo. En el griego, como siempre te amas, te has amado. Un presente indicativo, o sea, es un presente continuo, es una afirmación que hace Dios. Como tú te amas, como tú te has venido amando siempre. Y el mundo enseña, es que tú no te amas. Hermano, tú siempre te has amado. Sin Cristo siempre te habías amado. No, es que por eso caí en las drogas, en el alcoholismo, por eso estaba atrapado en la pornografía, porque no cuidaba mi cuerpo, no me amaba a mí, caí en la glotonería. No, caíste precisamente en eso porque al amarte te dabas esos placeres en demasía. Placeres que Dios dio por su gracia común, pero que fueron desordenándose en tu vida. Se fueron convirtiendo en algo que te fue dominando. ¿Pero qué lo motivaba? El amor a ti mismo. Es un shock cuando escuchamos esta verdad. Pero tú te has amado siempre. Y varón, en el contexto, Dios, conociendo la tendencia del amor intenso que el varón, el hombre se tiene a sí mismo, es que manda que así como te amas a ti, ames a tu esposa. Porque Dios sabe cuánto te amas, cuánto te procuras. Repito, y escucha con mucha atención esto, y si puedes mirarme fijamente, te amas en demasía, me amo en demasía, tengo esa tendencia, así como la mujer tiene la tendencia a rebelarse, a no sujetarse, a querer gobernar, tú y yo tenemos esa tendencia a amarnos en demasía. Entonces no es que venga un proceso y vayas con un consejero matrimonial secular, con un maestro, con un coaching de matrimonios que hoy también se están dando de moda, que están combinando incluso la Biblia con la psicología o con esta filosofía de coaching, de liderazgo, ese líder que tienes dentro, y que llegues a estos lugares seculares y te digan, tienes que aprenderte a amar a ti mismo. Y después de que te comiences a amar a ti mismo, vas a empezar a estar capacitado para amar no solo a tu esposa, sino a tus hijos y a quienes te rodean. ¿Te gustaría esto? Hermanos, es una trampa. La Biblia dice que tú y yo siempre nos hemos amado y tenemos esa tendencia. Por eso es que Jesús en otro pasaje dice, niégate ¿a quién? A ti mismo. ¿Y no te has dado cuenta que no queremos negarnos a nosotros mismos? Pero quieres redimir tu matrimonio, hermano. ¿Quieres redimir tu matrimonio? Necesitas ver que a ti nadie te obliga a cuidar de ti mismo. ¿Cuál es la conexión, hermano, entonces entre las ideas de una sola carne y el autocuidado? ¿Qué es lo que Pablo quería decirle a los efesios? Les quería decir, si tuviera un esposo de Éfeso, le quisiera decir de esta manera: esposo, así como se cuida a usted mismo, debe también cuidar a su esposa. Escuche por qué, esposo de Éfeso. Porque ustedes ya no son dos, sino uno solo. Su esposa ahora está unida a usted, así que cuando se niega a cuidar de ella, se niega a cuidar de usted mismo. Por eso es que Pablo puede decir en el versículo 28 que cuando un hombre ama a su esposa, se ama a sí mismo. Entiende, y solo la gracia de Dios nos puede hacer entender esto. Cuando él cuida de su esposa y trabaja por su bien, por su bienestar espiritual, emocional, físico, él también se está haciendo bien a sí mismo. Los beneficios también le van a llegar a él de una esposa que se siente amada, segura, protegida, provista. ¿Ya se dio cuenta? Que la gracia de Dios nos ayude a entender esto esta mañana. Por el contrario, si un hombre no trata a su esposa de manera sensible, abnegada, él mismo se priva de esos beneficios y por el contrario comienza a recibir las consecuencias muchas veces de una esposa lastimada, de reacciones de una esposa ofendida, enojada muchas veces con nosotros por nuestro trato. Y entonces nos equivocamos, ¿se da cuenta? De este hermoso principio. Y no estamos cuidando de nosotros mismos. Porque al ser una carne, todas las cosas que su esposa
haga en beneficio, por el bienestar del matrimonio, también las puede hacer por el contrario. Vamos más adelante en el versículo 33 a darnos cuenta. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Dios sabe de eso, y así como comienza con un llamado a las esposas para sujetarse, después de hablar de los esposos, termina nuevamente hablando con las esposas. Pero ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué, hermanos? Porque es importantísimo que Dios nos quite la venda de los ojos de pensar como si estuviéramos solteros. Hoy somos una sola carne, y cuando trabajamos de verdad en el beneficio de nuestra esposa, trabajamos en el beneficio de nosotros mismos. Por último, dice el versículo 32, Efesios 5, regrese ahí conmigo. Estamos viendo cómo redimir un matrimonio con la tarea y funciones de los esposos. Dice Efesios 5, 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Tanto el marido entonces como la mujer deben recordar que su matrimonio habla al mundo sobre la relación de Cristo y su iglesia. En el versículo 32, Pablo se refiere a la relación entre el matrimonio humano, y escuche lo siguiente, y el matrimonio divino. Y a los dos les nombra un gran misterio. La palabra misterio en la Biblia, hermanos, frecuentemente se refiere al plan una vez oculto de Dios. Voy a tratar de ser lento en la explicación. La palabra misterio en la Biblia frecuentemente se refiere al plan una vez oculto de Dios que ahora ha sido revelado en Jesucristo. Tremendo. No piense que la palabra misterio es algo místico, que Dios como que adrede y a propósito no nos quiere enseñar. No. Es algo que se enseñaba, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y que tarde que temprano, a través de la vida, obra, muerte, resurrección de Jesucristo, sale a la luz cuando Él llega y después de que Él se va. Entonces, ese misterio de versículos que, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas, inspirados por Dios, escribían, ellos ni siquiera, tal vez, no lo sabemos, no entendieron. Pero posteriormente, cuando viene Cristo y se cumple, ese misterio deja de serlo. Entonces, misterio en la Biblia no significa algo que en donde Dios incluso hasta como que no nos quiere mostrar, como que nos condiciona. No, no, no. Es algo que simple y sencillamente estaba oculto, pero que tenía que salir a la luz tarde que temprano. Y entonces, ¿cuál es ese misterio del cual Pablo se refiere aquí? Esto maravilloso, hermanos, que lo destruido en Génesis 3, el diseño divino del matrimonio creado por Dios con funciones específicas que vimos en las primeras clases, ese misterio es que ahora en Cristo Jesús, solo en Cristo Jesús, puede reconstruirse y redimirse un matrimonio para la gloria de Dios. Ese es el misterio. Que el amor que Cristo iba a reflejar un día por su iglesia y que se cumplió cuando estaba colgado del madero, de la cruz, para beneficio de muchos de nosotros, para nuestra salvación, hermanos. Ese mismo amor deja de ser un misterio. Lo vemos en Cristo y es ahora el que estamos llamados, tanto hombre como mujer, a reflejar entre nosotros, para que los demás se den cuenta. ¿No es maravilloso? ¿Se da cuenta cómo no es algo que Dios quería ocultar, pero que tenía que venir Cristo para que entonces ese misterio, eso oculto, pudiera salir a la luz? Hermano, ¿qué piensa usted cada vez que recuerda que usted y yo merecíamos el infierno y que gracias a ese hermoso sacrificio de amor para beneficio de usted y de mí, hoy estamos aquí? Agradecemos, adoramos al Señor. ¿Qué pensará el esposo de sí mismo y la esposa de ese esposo cuando él se está sacrificando continuamente por la esposa? Le está manifestando amor.
Se refleja ese amor de Cristo por la iglesia y escuche, los demás lo ven. Los demás lo ven. Es importante, hermanos, comprender que Pablo no está diciendo que él vio una buena analogía y decidió usarla como una ilustración para exponer su punto. No, no, no. Dios planificó desde el principio que el matrimonio funcionara de esta manera. Lo que esto significa es que estas instrucciones, tanto para esposas en un principio, como ahora para esposos, y sus respectivos roles dentro del matrimonio, no solo están culturalmente condicionados o son accidentales, no, hermanos. La restauración, el redimir un matrimonio sin Cristo, estaba en los planes de Dios. Sigue en los planes de Dios y continuará hasta que Cristo venga en los planes de Dios. Entonces esto quiere decir que el liderazgo amoroso del marido y la piadosa sumisión de la esposa son parte de la esencia del matrimonio, pero también parte de la negación a hacerlo. Usted pregúntele a una esposa o instrúyale y dígale, ama a tu esposo, y la esposa no tiene problema. Y usted lo sabe, tú lo sabes, varón. ¿Cuánto tal vez has visto que esa mujer no solo te dice que te ama con palabras, sino con muchas acciones, que entre más largo sea tu matrimonio, tú sabes que tu esposa ha hecho por ti y se ha sacrificado? Y si hubiera sido necesario dar su vida, tú sabes que esa mujer lo haría. Tú sabes que esa mujer lo haría. Y has visto su sudor, su cansancio, su sacrificio, sus lágrimas por ti. Sabes que no le cuesta trabajo. Pero si le dices, sométete a tu marido, respeta a tu marido, es como echarle, hermanos, limón a la herida. Ahí le cuesta trabajo. Pero es el mismo trabajo que a ti y a mí nos cuesta cuando nos dicen, ama a tu esposa. Ama a tu esposa. Ay, pues sí la amo, como Cristo amó a la iglesia. Híjole, me diste en el talón de Aquiles. No. Dios lo hizo de esta manera para enseñar al mundo acerca de su propio carácter y el amor de su Hijo hacia su iglesia. Eso es algo útil a tener en cuenta si naturalmente se empeña en ir contra la función que Dios le ha asignado como hombre o como mujer a usted, lo que yo le acabo de explicar. Puede que no le guste la idea de que Dios le ha llamado a dar su vida por su esposa, o a usted, esposa, a someterse a su marido, pero recuerden ambos, esto no es acerca de nosotros, es el plan de Dios, el diseño de Dios, la gloria de Dios que están en juego. Y si usted se dice cristiano, se dice cristiana, entonces usted ya no sigue su propio plan para que su matrimonio funcione. Estudia el plan de Dios que acabamos de ver todos estos sábados anteriores y ama este plan. Sigue este plan, anhela este plan, anhela este diseño de Dios. Y escucha, hermano, lo hace para glorificar a Dios. Y entonces, mujer, no se trata de que tú te glorifiques. Entonces, varón, no se trata de que tú te glorifiques. Como individuos debemos demostrar el evangelio con nuestra propia vida, ¿no es cierto? Pero en el matrimonio usted obtiene un privilegio adicional. Yo lo obtengo. Su relación como marido y mujer muestra a todos a su alrededor esto tan tremendo que voy a decir: si el evangelio es verdadero o no. Vea lo trascendental, hermano, hermana, con la manera en que usted lucha por cumplir con su función, usted de someterse y usted de amar. Mostramos a nuestro alrededor si el evangelio es verdadero o no. La forma de tratarse el uno al otro en el matrimonio, la forma en que se hablan el uno al otro, cómo se aman entre sí, dice, le grita muchas veces al mundo acerca de si el evangelio es verdadero o no. Como vivan en el matrimonio, mostrarán al mundo su relación entre Cristo y su novia, la iglesia. Pablo termina esto, y con esto voy terminando, en el versículo 33, donde termina de hablar del matrimonio. En el versículo, capítulo 6, versículo 1, comienza a hablar de los hijos.
Pero no podemos pasar desapercibido el versículo 33. Pablo dice ahí: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pablo concluye con un recordatorio de lo que ya acabó de ver, de explicar, de ordenar. Pero vea lo que dice, hermano. Pablo concluye la sección dedicada a los esposos ordenando a ellos que amen a sus esposas como se aman a sí mismos, y a las esposas a respetar a sus esposos. Regresa al respeto. Y el término respeto en griego significa, escuche lo siguiente, temor. Pero obviamente no un miedo, no un phobos en griego, no una fobia, en donde tengo tanto temor de las reacciones de mi esposo que por eso le obedezco. No. Este es un temor de reverencia, de honor, de respeto hacia alguien. Es por eso que la NBI, la nueva versión internacional, decidió de mejor manera traducir la palabra como respeto, no como temor. Dice ahí, versículo 32, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pregunto, ¿por qué Pablo termina esta sección con una referencia a la necesidad de recordarle al esposo que ame a su esposa como a sí mismo, y a la esposa de respetar a su esposo? Piense por un momento en la naturaleza complementaria, hermano, del respeto de la esposa y el liderazgo del esposo. Piense en lo siguiente: cuando cualquiera de los dos no hace lo que le corresponde, aún diciéndose cristiano. Vea los dos panoramas. Vea a un esposo incrédulo, no creyente, y a una esposa tratando de someterse. Pero ahora vea lo contrario: a un esposo creyente queriendo agradar a Dios, glorificar a Dios, intentando cambiar, y vea a una mujer no creyente menospreciando. Ambos, los que no quieren someterse a Dios, no les interesa glorificar a Dios, que normalmente no son cristianos, puede ser una esposa o un esposo, ellos buscan glorificarse a sí mismos. ¿Y sabe qué? Sacan muchas veces provecho de un hombre o una mujer cristiana. Casi, si pudieran tener contacto con la iglesia, nos diría: no dejen de seguir dando sus cursos, porque así lo tengo o la tengo donde yo quiero. Oyes, pero tú, no, nada más ellos que cambien, porque ellos son el problema. No, pero esto que le digo es realidad, hermano, hermana. Hay muchos hombres o mujeres que no quieren someterse a la voluntad de Dios, pero les conviene que su cónyuge sí lo haga. Pueden vivir muchos años de esta manera. Y no es justo, eso es cruel. Que tu mujer o tu varón no te hayas querido sujetar a la voluntad de Dios, a los principios de Dios, al diseño de Dios, al plan de Dios, y que sí te convenga que tu cónyuge lo haga. Es muy cruel de tu parte. Termino con lo siguiente. ¿Cómo logramos? Y era donde yo quería llegar al final de esta clase. ¿Cómo logramos la esposa someterse al marido como al Señor, y el esposo amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Escuchen, hermanos, sin el evangelio en estos principios, dime sí o no, cuando los fuimos estudiando hoy, con lo poquito para los esposos y al final a las esposas, los otros sábados, en donde hablamos de las esposas y ya otra clase de los esposos, ¿no sientes que es demasiada carga? Puede ser y causa de que tú pienses que yo soy legalista. Pero no, hermano, necesitamos a Cristo. Si fuimos un poco solamente incisivos en las instrucciones a las esposas y a los esposos, es para que te des cuenta que sin Cristo no puedes. Que sin Cristo en tu vida, en tu corazón, no vas a poder lograrlo. Sin esa búsqueda de cómo reaccionó Cristo, de qué palabras habló Cristo, de cómo enseñó Cristo, de cómo predicó Cristo, de cómo exhortó Cristo, de cómo consoló Cristo, va a ser imposible. Y entonces vas a recibir estos mandamientos como algo, hermano, que te va a ser una carga, en lugar de ser algo que te motive a querer hacerlo para la gloria de Dios. Esta mañana quiero terminar con la siguiente reflexión. ¿Cómo
lo quieres lograr? ¿Con el Evangelio en tu vida? ¿Con todo lo que significa el Evangelio y la obra de Cristo, de lo que Él hizo por ti? ¿O lo quieres hacer a través del coaching, a través del psicólogo, a través de tus propios medios, a través de tantos videos que tal vez puedas ver en Facebook, en YouTube, en las redes sociales, especialistas hablándote de cómo puedes construir un buen matrimonio? ¿O lo quieres hacer a la luz del creador del matrimonio, hermano? Y no solo a la luz de quien creó y por causa del pecado el hombre lo destruyó, sino de que ya viendo un matrimonio destruido y por consecuencia todos los demás matrimonios después en toda la humanidad, nos ha dejado en su palabra las instrucciones para redimirlo. ¿A quién le vas a hacer caso? Esposa, aférrate a la palabra de Dios. Esposo, haz lo mismo. Lucha con estos pequeños principios de negarte a ti, de negarte a ti mismo y busca al Señor. Obedece al Señor, ama al Señor y muéstrale ese amor obedeciendo y luchando por obedecer su palabra. Si bien es cierto que no lo vas a lograr de manera perfecta, Dios va a ver que tú eres perfectible y se va a cumplir el principio de sed santos porque yo soy santo, sed perfectos porque yo soy perfecto. Y no que lo logres, sino que buscas y anhelas con todo tu corazón lograrlo. Si ese es tu deseo, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por mostrarme en tu palabra la manera en que tú redimes cualquier matrimonio. Aún el más destruido, el que se encuentra en ruinas a causa del pecado, tú tienes la capacidad, el poder de restaurarlo. Pero nos has dicho cómo, Padre, donde nosotros somos colaboradores contigo, donde, Señor, tú podrías con tu poder restaurar inmediatamente un matrimonio. Pero nos dejas la tarea, Señor, a nosotros. Nos dejas instrucciones claras, tanto a esposas como a esposos. Permítenos por tu gracia seguir alimentándonos de estas palabras y que por tu gracia las entendamos y nos des el poder por tu Espíritu para vivirlas. Reconocemos esta mañana que en nuestras fuerzas vemos la debilidad en las esposas de sujetarse y someterse a sus esposos como si fuera para ti, Señor. Y como esposos reconocemos la debilidad de no amar a nuestras esposas como tú, Cristo hermoso, nos amas como iglesia. Reconocemos esta mañana que no lo hacemos. Y ambos, Padre, sabiendo que somos una sola carne y que al no cumplir con estas funciones nos hacemos daño, nos lastimamos, hoy queremos pedirte ayuda. Interven en nuestro matrimonio, Señor. Ayúdanos. Gracias por el recordatorio hermoso a muchos de nosotros. Para seguir firmes. Para seguir luchando. Para seguir glorificando tu nombre. Y así gritarle y enseñarle al mundo que el Evangelio es verdadero. Gracias por esa enorme responsabilidad. La aceptamos, Señor. Permítenos que nuestro matrimonio sea el reflejo del amor que Cristo tiene por su iglesia y de que muchos se reflejen primeramente en tu palabra y después vean en el ejemplo de nuestros matrimonios que Cristo es verdadero y que Cristo salva. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén, hermanos. Pues no deje de escuchar las últimas 2 clases. Están tremendas, están hermosas. Y yo le animo y le dejo esta clase para su meditación y reflexión en ella. Nos vemos mañana, gracias a Dios. Ya regresamos después de terminar con el libro de Nahum, que terminamos con nuestro hermano Sergio. Vamos a regresar a lo que dejamos pendiente ahí en Mateo, cuando hablamos de Cristo y la ley, el cristiano y la ley, y regresando a nuestro estudio de Daniel. Nos vemos mañana, primero Dios, si Dios nos da licencia, nos da la vida. Que Dios le bendiga. Tenga muy buen sábado.